Bueno, mi nombre es María Camila González Pinzón, del grado 1202A, y hoy voy a hablar sobre el libro Los Maestros del Valle, del autor Luis Hernando Rincón Bonilla. Comenzamos con la problemática de este libro, que es el papel de la educación en la sociedad, que en él existe un cambio. La sociedad exige una renovación de educación, un cambio completo en la educación, y entre estas exigencias pide una interpretación de búsqueda de alternativas, de alternativas frente a los nuevos retos, que se vea de una forma diferente, de una forma nueva la educación y no se vea como algo monótono. También nos habla sobre la baja calidad de educación, que nos dice que está ligada al anquilosamiento de la investigación educativa. ¿Pero qué es anquilosamiento? Anquilosamiento es reconocido como la pérdida. Esto quiere decir que la baja calidad de educación está ligada a la pérdida de la investigación educativa. También nos habla sobre el énfasis en el transmisionismo, que ocurrió por 4 razones: por el desconocimiento de las disciplinas de los sujetos que aprenden, otra que es la reproducción de conocimientos que se encuentran en los textos, las anticulturas de las ciencias, y por último la confusión del producto y proceso, con la confusión entre estos dos. Pasamos a lo que dice y piensa, a lo que piensa y dice la sociedad, que piensa que el docente, piensa y dice la sociedad que el docente tiene oficios mecánicos como 3, que son el de transformar la educación, ser un mediador de esa transformación, no únicamente él, precisamente él solo, sino que sea parte de la transformación de la educación, que debe ser un creador, debe ser un innovador, debe buscar nuevas metodologías o nuevos métodos o nuevas actividades que permitan cambiar la educación o la forma de enseñanza. También que brinde la capacidad de reflexión, que el alumno entienda un porqué y un para qué realiza algo, que no se centre solo en realicé esta actividad por nota o realicé esto porque lo debía hacer o lo tenía que hacer, sino en a través de ese proceso de desarrollo de actividad reflexione el por qué lo hizo y el para qué le sirvió esa realización de actividad. También nos dice que surge la investigación educativa, que está dominada por los enfoques cuantitativos de corte positivista e instrumental, que está fuertemente arraigado a 3 principios: al control, a la predicción y a la explicación. Nos dice luego, más adelante en el libro, que más reciente, las metodologías que derivan de la tradición interpretativa son desarrolladas desde una perspectiva histórica. A lo que han sido desarrolladas desde una perspectiva histórica han permitido la estimulación y la apropiación de los métodos cualitativos. Anteriormente hablábamos de lo cuantitativo y aquí ya en las tradiciones interpretativas pasamos a hablar sobre lo cualitativo, que son los aspectos que han tenido importancia significativa sobre los objetos de estudio, que de igual forma aportaron 2 nuevos elementos, que son los conceptuales y los epistemológicos. Pero todo esto anteriormente leído y expresado ante ustedes de las tradiciones interpretativas promovieron una visión de los procesos escolares distinta, contribuyeron también a la emergencia de una cultura escolar. Pasamos por las metodologías creadas del rol de lo dialéctico y el diálogo, le permitió al sujeto que se convirtiera en un protagonista de su aprendizaje, que él mismo fuera responsable de su aprendizaje, o más que responsable, entendiera el por qué era necesario, y también los productos de su propio conocimiento. Nos dice también el libro que por las metodologías creadas en el rol de lo dialéctico y el diálogo, también en este mismo enfoque
nos dice que se parte de la problemática de los educandos, algo de lo cotidiano vivido por ellos. También nos comenta que se busca dos cosas. La primera, que así la escuela se convierta en el gran motor para promover y respetar la diversidad social y cultural. Que sea una de las promotoras, la escuela sea una de las promotoras para el estudiante, dar como ese respeto a la diversidad social y cultural. Luego nos dice la segunda, que el maestro se convierta se conviertan en animadores del proceso educativo que apunten a dos cosas. ¿A cuáles? A la consolidación de la denominada práctica participativa y a reconocer la gran variedad de aspectos y sociedades del aprendizaje como la vida cotidiana, el barrio y los procesos organizativos. Eso es lo que estábamos hablando de no centrarnos solamente en lo que se enseña de temas que vienen en el currículo, sino también poder centrarnos en el aprendizaje de su vida cotidiana, el aprendizaje que tenga que ver con temas que salgan de su barrio, o problemáticas que salgan del barrio, problemáticas vivenciadas por ellos. En este libro nosotros nos mencionan 4 módulos, ¿sí? La primera, que es la práctica, que es el punto de partida, la brújula y el mapa para el camino, la caja de herramientas y la sistematización de la experiencia. Nosotros partimos de la brújula y el mapa para el camino, que nos nombra la justificación del problema. A nosotros nos dice que en la justificación del problema, la justificación es el por qué has decidido desarrollar un problema, ¿sí? El mismo sujeto nos da con la justificación el por qué decidió dar un desarrollo a un problema. Luego también nos dice que la justificación es la capacidad que el sujeto utiliza para expresar y poder explicar la importancia del estudio. Luego nos nombran las características de la justificación, que en estas entran que justifica la importancia del problema que aún no ha sido resuelto, los aportes que se dan si se estudia, las necesidades que se perciben, para quién va dirigido el estudio y por qué es necesario estudiarlo. Luego nos mencionan el marco teórico, que es importante recordar que el conocimiento tiene una virtud impulsada a la explicación de los fenómenos a través de las teorías. Entonces nos dicen que el marco teórico delimita el horizonte y contribuye a centrar la explicación del fenómeno a través del conjunto de teorías que lo explican. Y también es la identificación del conjunto de teorías que permiten explicar y comprender las dimensiones de un problema reflejado a través de las hipótesis o presupuestos. Para tener un buen marco teórico es importante seguir algunos pasos, ¿sí? Y el libro nos brinda estos pasos. Uno de los pasos es ubicar claramente el problema. Otro es identificar una respuesta anticipada. Aquí entra la hipótesis y el presupuesto. Luego nos dice subrayar las dimensiones del problema, las variables, las categorías y los indicadores. Estos son los que entran dentro de las dimensiones del problema. Luego nos dicen que debemos examinar lo que hemos escrito sobre ella o lo que se ha escrito sobre ellas, más que todo lo que se ha escrito sobre ellas. Y luego conocer la manera como actúan, inciden y facilitan la explicación. Y por último, para cerrar un buen marco teórico, hacer un balance de los investigadores. Entonces, ya tenemos claro lo del marco teórico y pasamos a la caja de herramientas. La caja de herramientas es un marco metodológico que nos dice que concentra los hechos en sistemas significantes mediante protocolos que permitan poner en evidencia los datos empíricos.
Nos muestran también aquí en este cuadro, en esta tabla, a la mano derecha, que nos dice que en un primer momento nos dan una reflexión sobre la práctica, nos dan una identificación, caracterización y formulación del problema. Y por último nos delimitan el objeto. Nos delimitan el objeto. Y pasamos a un segundo momento en el cual va la formulación de hipótesis o supuestos. En un tercer momento va la construcción del marco de análisis, teorías, conceptos y dimensiones. Y como un cuarto y último momento está la elección del enfoque, procedimientos, técnicas de recolección, selección y análisis de información. Continuamos con el diseño metodológico y aquí podemos comprender que nosotros utilizamos esto para la prueba de hipótesis y los logros de objetivo. También consta recordar antes de esto que nosotros vamos a identificar, seleccionar y adoptar para así poder dar respuestas a los problemas planteados en los módulos anteriores. Por eso pasamos a un diseño metodológico en el cual utilizamos prueba de hipótesis, logro de objetivos, que en la prueba de hipótesis nosotros investigamos, hacemos una investigación cuantitativa, o sea, le damos valor a lo que resulta. Utilizamos métodos como métodos estadísticos, encuestas y entrevistas. Y por el otro lado, en los logros de objetivos, utilizamos ya la investigación cualitativa. No se obtiene nota, se obtienen las capacidades de la persona. Aquí utilizamos métodos como la observación, las historias de vida y el método etnográfico. Luego ya pasamos a un modelo de presentación de un proyecto de investigación. O sea, para nosotros tenemos claro que para un proyecto de investigación son necesarios tener claro los pasos o las pautas que debemos hacer para llegar a obtener un proyecto de investigación macro. Entonces, a nosotros el libro nos ofrece un modelo de presentación muy completo que consta de primero un título del proyecto, luego una presentación general del proyecto, continuamos con el resumen del proyecto, luego los planteamientos del problema, la justificación del problema, marco teórico y estado del arte, los objetivos, metodologías de propuestas y resultados esperados por último. Con resultados esperados cerramos el proyecto de investigación y ese es el modelo de presentación de un proyecto de investigación que nos presenta el libro. Con esto nosotros con esto doy por terminada la exposición sobre el libro Los Maestros del Valle. Muchísimas gracias.